supuesto, a los colegas de sociedad civil, a los colegas de las empresas y sobre todo a los colegas panelistas que nos van a acompañar ahorita. El día de hoy tenemos una presentación sobre un tema que nos parece central. Mucho se habla de la integración comercial, mucho se habla de la integración en términos de inversión, pero nada de eso ocurre si no hay personas detrás, y las personas deben ser el objetivo último de cualquier tipo de política económica. Entonces, claramente hay una integración laboral desde hace también 40 años, no solamente comercial, porque van de la mano. Hay una integración en bienestar y hay una integración cultural muy importante. Entonces, el día de hoy vamos a abordar el ángulo de la integración laboral y bueno, pues el resumen de toda la presentación que vamos a hacer el día de hoy, que es el compendio de la antología de los textos del Liderando el Potencial de Norteamérica, Integración del Capital Humano, que se puede descargar desde la página de México Cómo Vamos. También estará la liga en redes sociales y que incorpora los textos y el análisis de más de 20 expertas y expertos en movilidad laboral, en materia comercial y en integración regional, de dónde tendrían que moverse estas políticas públicas en los 3 países, más allá de la coyuntura, más allá de si estamos en pausa y no le hablamos a algunos representantes políticos en el país. Entonces, los 4 elementos son, bueno, pues la integración laboral en Norteamérica se sustenta en complementariedad económica, en el comercio, por supuesto, pero también en las competencias del capital humano. No solamente son las horas hombre, las horas mujer, de lo cual estamos hablando cuando hablamos de productividad, sino tenemos que considerar el factor del talento humano que va de por medio cada vez que hay complementariedad. Ahorita Adriana va a ahondar en cada uno de estos rubros. Número 2 es la demografía. Pedro Casas viene justamente a hablar hoy de eso, del enorme potencial que representa tener una fuerza laboral tan joven y un talento que se está gestando en el país en términos de generación de cursos, de tracks de estudio, de homologación de competencias y lo que nos queda pendiente en ese rubro, porque pues seremos próximamente todavía una de las regiones más jóvenes a nivel mundial, sobre todo considerando las principales regiones, digamos, que están integradas comercialmente, o el caso de China, que es pues, un país, pero también es casi un continente. La economía del futuro. La economía del futuro es digital y esa digitalización implica no solamente pues, tener una computadora y acceso a conectividad, implica también tener la habilidad de hablar el mismo idioma para poder aprovechar esa digitalización. Estamos hablando de la importancia que es tener el idioma inglés como idioma básico por parte de la fuerza laboral en México, pero también las competencias que implican hablar pues, los comandos a la inteligencia artificial, la programación más básica, el uso de los dispositivos electrónicos y los programas que se están asociando a la gestión de las empresas y del comercio. Entonces, para que haya un futuro digital, tenemos que poder darle las competencias y las habilidades a las personas, y la movilidad tiene que ser dinámica y adecuada porque no en todas las regiones tenemos todos los sectores a pesar de la complementariedad. Y finalmente, el TEMEC y otros muchos mecanismos previos de integración regional son herramientas que ya nos permiten tener movilidad laboral. Sin embargo, como ven aquí en negritas, son herramientas limitadas, insuficientes, porque como Brenda Estefan nos va a explicar más adelante, el tema es que hay una demanda por empleo mucho más grande de lo que se está satisfaciendo en América del Norte, incluyendo México, y por eso es importante contar con las herramientas de movilidad laboral que nos permita que haya empleo digno, como lo marca el TEMEC, empleo bien pagado y con seguridad social para todas las personas que estén en estos 3 mercados. Creo que usa tu micrófono. Entonces les dejo a Adriana García, Chief Economist de la organización, para que vaya ahondando en cada uno de los rubros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a la presentación de Liberando el Potencial de Norteamérica, Integración del Capital Humano. Y primero vamos a hablar de la complementariedad que todos conocemos, que es la comercial. Y podemos ver que la región de Norteamérica está integrada que para tener un producto final, sus partes cruzan la frontera de los 3 países en varias ocasiones, como lo es en el caso de la industria automotriz. Pero también hay que reconocer
la complementariedad que tenemos en la oportunidad de integrar el capital humano de la región. El dinamismo de Estados Unidos demanda trabajo y este se complementa muy bien con la demografía mexicana. Pero no todos los sectores son las manufacturas. También tenemos oportunidad para hacer una región más próspera en temas de salud. Y cuando hablamos de los productos agrícolas, Andrew Rodman nos recuerda que la mayoría de las cosechas lo realizan los mexicanos, independientemente de en qué región, perdón, en qué país se esté cultivando las frutas y verduras. El otro aspecto es la demografía. Para el año 2050 se espera que en la edad mediana en Norteamérica sea de 42 años, en comparación con en China, que va a ser de 52, o en la Unión Europea de 46 años. Hoy, Norteamérica tiene una fuerza laboral de casi 250 millones de trabajadores y también vemos que hay estimados hacia el 2030, donde las economías avanzadas van a tener una mayor proporción de población mayor de 60 años que menor de 10 años. También el texto de Luz María de la Mora nos recuerda que más de la mitad de los trabajadores del sector en manufacturas en Estados Unidos tiene más de 55 años. Y para eso requerimos políticas, necesitamos diálogo y estrategia para ver cómo vamos a compensar esa falta de trabajadores dentro del sector. La iniciativa de educación de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey mapea la oportunidad que tienen los estudiantes mexicanos con el nearshoring. Aquí tenemos las 10 profesiones que han tenido una demanda superior en este año debido a la integración de las cadenas de suministro y la relocalización hacia Norteamérica. Perdón, ahí nomás notar, por favor, el incremento en la empleabilidad de la ingeniería eléctrica, donde hay casi un 4,000% de crecimiento en la tasa anual de personas que se dedican a ello. Entonces, si bien no es el único caso, pues tenemos otros, y estos son solo los datos para México: plomería, construcción, coordinación y manejo, conducción de maquinaria móvil, ingeniería civil. Todos son profesiones que han tenido un incremento en la empleabilidad de doble y triple dígito, y creemos que son justamente aquellas digamos, ocupaciones más que profesiones en las cuales hay un beneficio directo por parte de las industrias vinculadas a las cadenas de suministro con Norteamérica, es decir, en el proceso de atracción de nearshoring. Y el siguiente componente es cómo aprovechamos ya la integración que existe hoy en Norteamérica hacia el futuro. La economía del futuro es digital. Por lo tanto, necesitamos que la movilidad sea dinámica y adecuada al contexto laboral que tenemos. La OCDE estima que en los próximos años 14% de los empleos van a desaparecer debido a la automatización y 32% va a cambiar de forma radical. Para ello necesitamos diálogo entre las universidades, centros de estudio, pero la industria también, para poder determinar cuáles son las habilidades y competencias que los trabajadores del futuro necesitamos. Otro ejemplo que nos muestra el artículo de Anthony Wayne es que para 2030 la industria de semiconductores en Estados Unidos va a requerir 1.4 millones de trabajadores con habilidades técnicas. Si bien tenemos la demografía, también necesitamos construir las capacidades. Ahora, finalmente, tenemos que el TEMEC y la región ya cuenta con mecanismos de integración de movilidad laboral temporal. Para ello, este compendio abunda las oportunidades que tiene la visa TN. La visa TN se encuentra en el capítulo 16 del TEMEC, pero fue heredada del TLC y sus profesiones no fueron revisadas, por lo cual
están lejos de ser óptimas de la coyuntura laboral que necesitamos hoy en día. Finalmente, José Iván Rodríguez de Baker Institute nos recuerda cómo cambiaron las dinámicas de la entrada y salida del mercado laboral tras la pandemia, no solo por una limitada migración de trabajadores extranjeros, sino también por los retiros anticipados, por los beneficios de desempleo que aplazaron o mantuvieron a los trabajadores más tiempo fuera del mercado laboral. Pero para esto todavía tenemos algunos pendientes y retos importantes. Uno es hablar de los trabajadores agrícolas y cómo los podemos incorporar para que también tengan los beneficios de los derechos laborales que se encuentran en el TEMEC. Necesitamos poder homologar certificaciones y microcursos prácticos en la región de Norteamérica para que nuestros trabajadores tengan competencias y certificaciones que sean aceptadas con nuestros principales socios comerciales. Como ya mencionaba Sofía, necesitamos hablar el mismo idioma, pero también necesitamos que nuestros educadores tengan los estudios suficientes para poder enseñar a los estudiantes, y necesitamos profundizar la integración de la industria y las universidades y centros técnicos. Otros pendientes: necesitamos flexibilizar la lista de profesiones del capítulo 16, ampliándola, pero también cambiarlo para hacer una lista de profesiones excluidas y no tanto ver que nuestra profesión sea consistente con el listado. Necesitamos homologar el trámite, la visa TN, a pesar que es para profesionales canadienses y mexicanos. Los mexicanos tenemos que acudir a una embajada o consulado, mientras que los canadienses simplemente pueden tener su oferta laboral y presentarse en el puerto de entrada. Pero también esta integración comercial, como enseñábamos en las profesiones más demandadas con el nearshoring, nos abre la puerta para hablar de paridad de género, para promover la equidad de género en la movilidad del capital humano. Como pueden ver, ingeniería eléctrica, que es de las profesiones más demandadas con la relocalización de industria, pues es la que tiene un menor porcentaje de mujeres estudiantes. También tenemos, por ejemplo, la operación de maquinaria general, donde tenemos que menos del 20% de los estudiantes son mujeres. Entonces, este compendio nos invita no solo a discutir cuáles son las oportunidades de integración en Norteamérica por la demografía, por la cercanía, por los mecanismos como el TEMEC, sino también para repensar cuáles son las competencias y la integración que hay entre la industria, las políticas públicas y cuáles son las necesidades que hay que promover entre los estudiantes. Gracias. Como pueden ver, hay una serie de pendientes importantes en términos de la integración regional. Sin duda, el rol de las empresas ante la falta de integración de los gobiernos locales y del gobierno federal, y yo agradezco la presencia de mis colegas de Cancillería aquí también, pues puedan apoyar a que esta integración vertical ocurra de la mejor forma. Me parece que las inversiones, cuando se hacen, cuando se anuncian, tienen un horizonte de 30, 40, 50 años. No son solamente para una o dos administraciones en cualquiera de los tres países. Y finalmente, la movilidad laboral sí permite que las empresas puedan aprovechar el talento que existe ya en la región, fortaleciendo sin duda la competitividad y la eficiencia. Y cuando hablaba Adriana de la importancia de pensar en la integración laboral,
estamos realmente hablando del bienestar, como decía yo al principio. Estamos hablando de que una vez que se puede observar que el nivel de vida al sur de Estados Unidos, en las dos penínsulas de México, Yucatán, Baja California, en Occidente y sobre todo en el centro del país, son muy similares, es decir, tenemos una calidad de vida homologada, entre otras cosas, por la apertura comercial, por la integración de las cadenas de suministro, pues no puede dejarse simplemente al mercado que regule la integración del sur-sureste mexicano. Necesitamos tener una actitud y sobre todo una política de integración de este bienestar para que no tengamos nuevamente el capítulo 2.0 de los errores que ya vivimos en la versión del Telecán respecto a la no integración, de la mejora en los salarios, de la calidad de vida de algunas regiones. Y bueno, pues en México contamos ya con la demografía, tenemos muchas de las competencias, se está abriendo este panorama para un empate entre el mercado laboral y lo que se ofrece desde el sector educativo. Sin embargo, pues la debilidad del Estado de Derecho y la falta de certeza jurídica son esos grandes dolores de cabeza y en concreto de toda la operación económica que dificulta que la inversión pues sea la atractiva y sea, digamos, el motor del crecimiento, porque vuelvo a lo mismo, aquí la inversión se trata de mejorar la calidad de vida de las personas, porque la inversión genera empleos de calidad, porque el TEMEC prevé y augura muchos de los espacios de trabajo de buena calidad, y ahorita lo que tenemos es un ambiente para las inversiones que se considera muy negativo, donde pues esta encuesta de Banco de México nos indica que el 70% de las personas consultadas, especialistas del sistema financiero, consideran que el clima de negocios en los próximos 6 meses empeorará. Entonces, antes de mejorar, esto no se va a poner más fácil. Es destacable el momento histórico que estamos viviendo en términos democráticos y también sorprende mucho que no estemos pudiendo tener esta transición de manera más, digamos, aceitada y armoniosa en términos económicos. Yo aquí con esto cierro y empezamos con el panel porque me gustaría que nos quedáramos con esta idea. El crecimiento económico de México, Estados Unidos y Canadá, digamos, medido a partir de 2008, puede verse como tiene un cierto empate a pesar de las diferencias del tamaño de la economía, de la productividad y demás. Sin embargo, en 2016 llega el señor Trump con un discurso muy antimexicano, afectando un poquito digamos, el empalme entre las tres economías, pero no es sino hasta 2018 con la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México y la generación de incertidumbre en términos de las inversiones que frena la dinámica económica y se puede ver claramente cómo ya 2019 tiene una contracción, la caída en la pandemia y aunque regresamos después porque recuperamos esa confianza de los inversionistas, a pesar de la ley a la industria eléctrica, a pesar de tener un historial de los primeros años de mucha confrontación con los inversionistas, bueno, pues en parte el haber tenido una Suprema Corte que se definiera y manifestara en términos de los amparos, también al respecto de la ley minera que está en curso, pues volvió a dotar de confianza las inversiones y por eso cerramos la administración con casi 20% más inversión de la que teníamos al principio, pero no puede obviarse que mientras la economía de Estados Unidos, que es la línea azul, sigue con una trayectoria ascendente, la de México empieza a aplanarse en los últimos trimestres, entre otras cosas, a pesar del gasto público tan grande que hubo en los primeros 3 meses de este año, y bueno, pues generando esta incertidumbre que se traduce en contención de las inversiones, no quiere decir que no vendrán después, tal vez, pero sí haciendo muy evidente, pues con el ejemplo de 2018, que de ahí venimos. Entonces, pues muchas gracias, Adriana. Con esto, digamos, damos por terminada la presentación. Viene el panel, conferencia de prensa, no se vayan. Entonces, si nos ponen el video y los panelistas suben, por favor. De migración y trabajadores temporales en Estados Unidos han sido controversiales desde hace mucho tiempo. De hecho, el Congreso no ha aprobado reforma comprensiva desde 1996, y no por falta de interés o esfuerzo, sino
dado la complejidad del tema y las mayorías escaseces que han tenido los partidos en las cámaras. Recién, la conversación aquí en Estados Unidos ha cambiado de migración a seguridad fronteriza y se caracterizan los migrantes como ladrones, traficantes de drogas o gente que quieren robar trabajo de ciudadanos americanos. Hay poca conversación o reconocimiento de las causas raíces de la migración que impulsan a los migrantes de trasladar desde su país de origen a la frontera México-Estados Unidos. Con una sociedad polarizada y con elecciones en noviembre, es poco probable que nuestro Congreso apruebe cualquier tipo de legislación en cuanto a la migración. Y cuando entre el nuevo Congreso en 2025 después de las elecciones, es tampoco probable que uno de los partidos políticos tendría mayoría suficiente para aprobar legislación sin el apoyo de miembros de la oposición. Pero hay una área donde creo que sí hay oportunidades para legislación y eso se trata de mano de obra agrícola, del sector agrícola. Desde la entrada en vigor de la NAFTA en 1994, consumidores americanos se han acostumbrado al exceso de frutas y verduras frescas todo el año. Y con una escasez de mano de obra doméstica, sería necesario aumentar o continuar con la mecanización del campo en los Estados Unidos, de aumentar las importaciones desde el exterior o de facilitar la entrada de trabajadores temporales para ayudar con la cosecha en el campo estadounidense. Para facilitar la entrada de más trabajadores bajo el sistema de visas H-2A, sería necesario unas reformas para asegurar que se tratan bien los trabajadores. Una posibilidad sería la creación de un sistema de evaluación para que los que consigan una calificación más alta pueden certificar por sí mismos la ausencia de mano de obra doméstica y que sus empleados podrían obtener visas de entrada múltiple para facilitar su entrada y salida al fin de la temporada. Estas son algunas de las reformas que se puede considerar el nuevo Congreso a partir de enero. Perdón, no era Anthony Wayne todavía, era Andrew Rodman, es asociado senior del programa Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. Gracias a Andrew. Y esto nos da pie a empezar el panel con Brenda Stephan. Ella es consultora en temas internacionales, claramente todo el mundo la conoce en este foro. Es conferencista y catedrática del área de entorno político del IPADE y una muy buena colega y amiga desde hace muchos ayeres. Y Brenda, entre otras cosas, retomando un poco lo que ya mencionaba Andrew, que los trabajadores mexicanos son los que cosechan las frutas y verduras en cualquiera de los tres países, que son las mismas frutas y verduras que nos comemos en los tres países. Brenda hace un análisis en su texto hacia dónde tienen que irse las profesiones, porque las vacantes son muy claras, 1.2 millones de vacantes de personal de salud en Estados Unidos, 200,000 vacantes de conductores de autobús y bueno, pues obviamente también en otras industrias como la construcción, la hotelería y otros sectores. Brenda, gracias por estar aquí, el micrófono es tuyo. Gracias. Gracias, querida Sofía, por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Pues en la segunda mitad del siglo pasado, Estados Unidos empezó a restringir las vías legales de migración. Esto no fue aparejado, sin embargo, de cambios que evitaran la demanda de mano de obra de migrantes o que desmantelaran las redes laborales y sociales que permitían esta migración. Como resultado de ello, millones de mexicanos y de nacionales de otros países llegaron a vivir y trabajar en Estados Unidos en condiciones irregulares y a trabajar en la clandestinidad
con situaciones vulnerables. Con la entrada en vigor del Telecán en 1994, vino un incremento de los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos. Esto tuvo que ver con que en ese mismo año México atravesó una importante crisis económica en 94 y también con que en ese momento Estados Unidos pues tenía más opciones laborales para los mexicanos y con las redes ya establecidas a lo largo de las décadas pasadas, que permitían que los mexicanos no solamente fueran ya a California, a Texas, a Illinois, sino que empezaran a ir a Florida, a Arizona, a Virginia, Carolina del Norte. A partir del inicio de este siglo, si bien la migración continuó creciendo, lo hizo con mucho menor intensidad. Y de hecho, entre 2006 y 2015 se registró una drástica disminución de los flujos migratorios debido a factores como la desaceleración económica de Estados Unidos tras la crisis financiera global, un contexto político y social más adverso a la migración mexicana y desde luego un aumento importante, significativo en las deportaciones. Esto también acompañado, desde luego, en cambios demográficos en México, como la disminución de la tasa de natalidad. Sin embargo, recientemente la migración ha vuelto a aumentar, impulsada por la rápida recuperación de Estados Unidos tras la pandemia y por desafíos estructurales mexicanos, como es la pobreza, la desigualdad, la escasez de oportunidades laborales de calidad, particularmente en las zonas rurales, y desde luego también por el clima de violencia que vive el país, particularmente en estados como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato. La relación entre México y Estados Unidos es muy vasta y compleja. Pero a lo largo de los últimos años, y eso lo tenemos claro Juan Carlos y yo, que estábamos en diferentes lados de la mesa, igual que Sofía, se ha centrado en dos grandes paraguas temáticos, economía y seguridad. Y un poco con calzador se ha metido el tema de la migración al paraguas de seguridad. Esto sobre todo después del ataque a las Torres Gemelas y la creación consecuente del Departamento de Seguridad Interna y las preocupaciones de Estados Unidos en materia de seguridad nacional. Entonces, la migración se veía dentro de este paraguas y era abordada con esa visión y por los funcionarios encargados de los temas de seguridad en ambos países. Washington ha apostado por el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, ya lo decía Andrew. Ya lo decía Andrew en su video, se ha realmente focalizado en la seguridad fronteriza bajo la estrategia de las 3 Ds: detectar, detener y disuadir. Esto lo buscan a través de la construcción del famoso muro fronterizo o vallas fronterizas, el aumento de pues herramientas de vigilancia en la frontera y desde luego el incremento de números de agentes de la patrulla fronteriza. Nada más para darnos una idea, el presupuesto de la patrulla fronteriza entre 1990 y 2023 creció 2000%, concentrándose en algunas áreas urbanas prioritarias como son el cruce en El Paso o el cruce en San Diego. Lo que sucedía era que se concentraba ahí el número de agentes de la patrulla fronteriza y los recursos, pero la migración, que es un fenómeno que encuentra su camino como el agua, pues se mudaba a otros cruces, lo que hizo que el cruzar la frontera fuera más peligroso y más costoso, pero que no disminuyeran los índices. La estrategia pues no logró los resultados deseados en cuanto a cruces de migrantes. De hecho, de migrantes indocumentados. De hecho, en diciembre del año pasado se llegó al número de detenciones récord en la frontera de 300,000 personas. Claramente, pues no está funcionando la estrategia. Además, esta idea de la securitización de la frontera ha modificado la modalidad de la migración mexicana. Hasta finales de la década de 1980, la migración mexicana era más circular. Es decir, el mexicano iba, se quedaba un tiempo corto en Estados Unidos y regresaba a su lugar de origen. Esto se ha perdido porque al mexicano pues, le representa un costo mayúsculo cruzar y también le da miedo, dados los riesgos, volver a intentar un cruce. A partir de 2013, la migración humanitaria aumentó de manera importante. Empezamos a ver estas caravanas de migrantes
Y la idea de los cruces fronterizos a medianoche en la clandestinidad, pues se vio opacada por las enormes filas de migrantes parados en la frontera buscando la condición de asilo. Esto hizo que las autoridades migratorias estadounidenses se vieran sobrepasadas en sus capacidades, particularmente CBP y ICE, pues que no podían dar trámite a todas estas solicitudes de asilo. Y la respuesta de Estados Unidos fue aumentar el control en la frontera, aumentar nuevamente el número de policías o agentes de la patrulla fronteriza, aumentar el tramo de muro construido. Es decir, más de lo mismo para un fenómeno que había cambiado enormemente. No funcionó. Desde entonces, las crisis migratorias han sido recurrentes. Ustedes las ven en los periódicos constantemente y dada la imposibilidad de lograr un acuerdo bipartidista integral en materia migratoria en Washington, de lo cual ya se hablaba aquí, pues se ha buscado exportar de alguna forma parte del problema a México a través de políticas como Quédate en México, que obligó a más de 75,000 solicitantes de asilo a esperar audiencias en territorio mexicano en condiciones pues de vulnerabilidad. O el título 42, implementado durante la pandemia con el pretexto del tema de la salud pública, pero que impedía a los solicitantes de asilo pues, iniciar siquiera el proceso. A través de este título 42, nacionales de 7 países, aparte de mexicanos, fueron regresados a territorio mexicano. Mientras todo esto sucede, la economía estadounidense sigue siendo dependiente de la mano de obra mexicana en sectores clave como la agricultura y la construcción, como ya se mencionaba, lo que crea una paradoja entre la demanda de trabajadores y las políticas restrictivas de migración. Con una creación récord de 16 millones de empleos en Estados Unidos en la actual administración y una tasa de desempleo por debajo del 4% el año pasado, los estadounidenses suelen rechazar empleos que van entre los 15 y 18 dólares por hora. Esto pues ha generado un déficit de mano de obra, particularmente en sectores como el de la enfermería. Actualmente en Estados Unidos, ya lo decía Sofía, hay 1.2 millones de vacantes de personal de la salud, y el número va incrementando año con año, 200,000 vacantes de conductores de autobús y camión, y desde luego escasez de personal en la industria de la construcción, la hotelería y otros sectores. La ineficiencia de la securitización de la frontera para contener los flujos migratorios y la disociación de la que hablábamos entre políticas migratorias y necesidades del mercado laboral sugieren que es imprescindible que el tema migratorio sea abordado desde una perspectiva mucho más amplia y no solamente desde el ámbito de la seguridad. Canadá es un ejemplo exitoso de eso. Tenemos el programa PETAD, el programa de trabajadores agrícolas temporales, que ha cumplido 5 décadas y que más de 500,000 de mexicanos han participado en él. Simplemente el año pasado 23,000 mexicanos fueron a Canadá a trabajar. Algunos me dirán, oye, hace 2 días Trudeau anunció que va a recortar los trabajadores extranjeros. Sí, se refiere al PETET, que podría confundirse, pero tiene una naturaleza diferente porque el PETAT está organizado por los 2 países, es decir, la Secretaría del Trabajo de México recluta a quienes van a ir, quienes van con seguridad de cómo van a transportarse, cuánto tiempo van a estar allá, a qué empresa van a ir, etcétera, mientras que el PETET es prácticamente un contrato entre particulares que se ha prestado al abuso por parte de los empleadores de contratar pues lo que se llama cheap labor, mano de obra barata, y que eso ha levantado alertas en Ottawa que pues ha decidido limitar estas visas. Pero nada menos el embajador de Canadá en México en estos días decía que el PETAT es un ejemplo que debería de copiarse por otros países, ampliarse a otros sectores dentro de la economía canadiense. Así es que la migración no es un problema que se gestiona, no es un problema que se soluciona, sino un fenómeno que se gestiona. Por ello es fundamental que exista una colaboración estrecha y constructiva entre los 3 países para aprovechar las oportunidades que nuestra situación demográfica y la integración comercial nos ofrecen, equilibrando necesidades económicas con seguridad y derechos humanos de los migrantes. Gracias. Gracias, Brenda. Gracias, Brenda. Nos ponen, porfa, el video de Anthony Wayne. Me sorprende mucho siempre el manejo de las cifras que tienes, Brenda. Me sorprende también volver a recordar lo importante que es entender que hay un mercado laboral que no cubre las vacantes y un país que todavía puede ofrecer esas vacantes. Muchas veces podrá ser a distancia, de acuerdo a los trabajos del futuro, pero otras veces seguirá siendo humano, los cuidados, las enfermeras y demás. Entonces vamos a oír ahora sí a Earl Anthony Wayne.
explorar el potencial del mercado laboral de América del Norte, se necesita un entendimiento más profundo tanto de las características demográficas como de las necesidades económicas del continente. Requiere de una colaboración más estrecha entre gobiernos, empresas, sindicatos, instituciones educativas y otros actores interesados para capacitar, recapacitar y mejorar las capacidades de las fuerzas laborales en una extensa gama de habilidades que permiten satisfacer las necesidades de muchos sectores y comunidades. El progreso también requiere muchos pasos hacia el cambio, complicados en términos políticos, tanto en el ámbito de las leyes como en regulaciones políticas y mentalidades, entre otros. Los problemas que deben abordarse cubren un inmenso rango de desafíos. Por ejemplo, es muy distinto intentar abordar las necesidades laborales de trabajadores que son a la vez poco calificados, pero de labor sustantiva, como es el caso de los sectores agrícola y de servicios en América del Norte. Por el contrario, invertir en los requerimientos demandantes que conlleva atender trabajadores altamente calificados en campos tecnológicos de vanguardia, como los semiconductores. Título se centra en abordar alarmantes brechas y disparidades de habilidades entre la fuerza laboral de los países de Norteamérica, ya que son retos clave por el mercado laboral de la región debe resolver. América del Norte necesita abordar una estrategia para desarrollar una fuerza laboral capacitada para las necesidades del siglo XXI. Esto enfocándose en 4 áreas. Promover enfoques comunes hacia el aprendizaje basado en el trabajo. Desarrollar el uso innovador de credenciales transparentes que sean ampliamente reconocidas en toda la región. Mejorar tanto la recolección como la transparencia de datos del mercado laboral para ayudar a que las y los trabajadores y las empresas puedan entender mejor las tendencias. Crear mecanismos y foros colaborativos, abriendo un espacio para compartir lecciones aprendidas y proponer mejores prácticas para mejorar el desarrollo de la fuerza laboral. La implementación de esta agenda depende de la participación de múltiples actores involucrados, impulsada por la colaboración entre gobiernos nacionales y subnacionales, empresas, académicos. El paso, nos quedan 2 intervenciones muy importantes. Primero que nada, Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y director general de la Cámara Americana de Comercio de México, la AmCham, nos va a platicar justamente del cambio demográfico que está habiendo en la región y lo que ello representa como una oportunidad para las empresas. Adelante, Pedro. Gracias, Sofía. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a subir como a 10,000 pies de altura adicionales para contarles una serie de tendencias que nos puede ayudar a entender por qué estamos viviendo el potencial de entrar a una nueva era de Norteamérica, que es lo que nosotros decimos desde el American Chamber of Commerce, por el nivel de oportunidad que percibimos en ciertas cosas, ¿no? Muy específicamente me voy a estar enfocando hoy al tema demográfico. No quiere decir que sea ni el único factor, ni que no haya más, porque los hay. Entonces, un primer punto de análisis es
entender cómo se encuentran las poblaciones de México, de Estados Unidos y del mayor competidor de Norteamérica, que es China. Hoy en día China, desde 2017, sufre un decrecimiento en su tasa de natalidad como el 70%. O sea, es una caída dramática en la cantidad de personas que están generando, poniéndolo como en términos económicos, aunque suene muy frío. Además, desde hace como 4 años llegaron al pico de su pirámide poblacional. Es decir, la población de China ya desde hace 4 años va decreciendo y por ahí de 2100 se estima que su población sea la mitad de la que tienen hoy en día, ¿no? Entonces es un decrecimiento significativo. No quiere decir que en 2100 o 2050, si quieren, cuando va a ser la mitad de ese decrecimiento, sean pocas personas chinas en el mundo, van a seguir siendo un montón, pero van a ser significativamente menos de lo que son hoy en día y eso tiene un impacto muy importante en su capacidad de producción. Si bien podemos futurear en cuál va a ser el rol de la tecnología y qué tanto un montón de cosas van a seguir siendo intensivas en capital humano o no, que ese es otro tema, pero sin duda creo que esa disminución tan drástica del número de gente que va a tener China va a pegar significativamente en su competitividad. Además de eso, no solo es que estén decreciendo en cuanto a cantidad de población, sino es que también su composición interna está sufriendo de cambios bien importantes. China está envejeciendo muchísimo y a pasos agigantados. Cuando vemos la pirámide poblacional de Estados Unidos y las proyecciones que hay para futuro, también tenemos datos bien interesantes. Estados Unidos está también envejeciendo, sin embargo, no tienen un decrecimiento en el total de su pirámide poblacional. Y mucho de esto y la compensación que se puede ver por la vejez, cómo se está haciendo más vieja su población, se debe mucho el contrapeso a la migración. Es decir, Estados Unidos tampoco está generando una nueva generación en cuanto a volumen que sea significativa, simplemente están salvándose un poco porque están importando capital humano de otras regiones, principalmente capital humano joven y mucho de ese proveniente de México y de Centroamérica. Y aquí se combina también algo del mercado laboral que voy a tocar más adelante, pero que es muy importante. Hoy por hoy, como están las cosas, poniendo migración aparte, Estados Unidos está viendo un decrecimiento en su fuerza laboral cercana a 500,000 de personas por año. 500,000 personas al año es lo que se está reduciendo la población económicamente activa de Estados Unidos. Y esto se ve básicamente por un tema de aritmética. La generación X y los boomers, que es la generación, son el par de generaciones más grandes en la historia de Estados Unidos, se están retirando, se está saliendo un número grande de la fuerza laboral y al mismo tiempo los que los están sustituyendo, que hoy en día es la generación Z, que a su vez es la generación más pequeña en la historia de Estados Unidos en cuanto a magnitud, pues por simple aritmética salen más, entran menos, el diferencial es mayor, ¿no? ¿Cuándo podríamos llegar a ver que esto se empiece a revertir? Pues potencialmente cuando los hijos de los millennials empiecen a entrar en la fuerza laboral y eso que depende mucho de qué tanto la última colita de los millennials empiece a incrementar su capacidad reproductiva, cosa que tampoco pinta muy bien. Entonces, eso también va a estar afectando a Estados Unidos de manera significativa. Y cuando volteamos a ver a México, la composición estructural de la pirámide poblacional mexicana en cuanto a viejitos, población económicamente activa y jóvenes, y niños, perdón, está en el mismo punto, no en cuanto a magnitud, en cuanto a estructura, que lo que estaba China hace 30 años. ¿Okay? No tenemos a los cientos de miles de millones que tiene China, millones, no cientos de millones, pero sí la estructura. Eso quiere decir que hoy México es más o menos en promedio, no estoy la última cifra, pero hasta el año pasado eran 9 años más joven que el promedio de Estados Unidos, 11 años más jóvenes que el promedio de edad en Canadá. Hace algunos años ese margen era mucho mayor. En los 90s teníamos un boom demográfico mucho más presumible, pero sigue siendo un activo importante para México. Y lo cual nos da cuando menos unos 30 años de ventaja a lo que tiene China hoy en día, insisto, en términos demográficos. Paso a hacer un comentario breve al mercado laboral de Estados Unidos, como ya les dije, ese diferencial, pero también hay otro fenómeno bien interesante que va muy de la mano con el tema de las vacantes que ya mencionaba Brenda. Hoy en día, cuando analizamos el número de vacantes por población en desempleo, es decir,
cuál es el ratio que existe entre las oportunidades laborales y la gente que está buscando trabajo, vemos un fenómeno que se venía ya generando desde antes de la pandemia. Luego la pandemia todo movió la pandemia, pero después vuelve a regresar, que es que hoy más o menos en promedio hay 2 vacantes por cada persona desempleada en Estados Unidos. Si lo queremos poner en términos muy, muy prácticos, que no funciona así la realidad, pero si hoy le diéramos empleo a absolutamente todo el 100% de la población desempleada de Estados Unidos, todavía habría miles de vacantes disponibles para ser cubiertas por alguien. Entonces, eso es simplemente nos está diciendo que la economía de Estados Unidos está operando por debajo de su potencial, cuando menos en cuanto al número de vacantes que se están generando y las personas que están disponibles para cubrirlas. Y eso es algo que nos tiene que poner a pensar de manera muy importante en cómo eso tiene que pegar en cuanto a la integración de Norteamérica, por un simple hecho de matemática y de capacidad económica. Y el último factor que les quería comentar, y ya con esto me callo, es la integración que existe entre los mexicanos y los estadounidenses, que juega un rol muy importante, y creo que va a ser lo único que voy a mencionar en cuanto a las tensiones que hay de Estados Unidos, de cómo entender el pegamento que hay detrás más allá de la discursiva política. México es el país con más estadounidenses en el mundo, y Estados Unidos es el país con más mexicanos en el mundo también. Cuando tú analizas las poblaciones de Texas, California, Nuevo México, hoy en día ya la mayoría de los votantes son latinos, de los cuales 70% son mexicanos o de ascendencia mexicana. Entonces, lo vuelvo a decir, no es que los mexicanos sean la minoría más grande en estos estados, ya son la mayoría, ¿ok? El constituency más importante de California, Texas y Nuevo México son los mexicanos. Y curiosamente, tanto California como Texas son los 2 estados que tienen mayor peso en el colegio electoral. Entonces, si le queremos meter ahí un polvito de política a esto y de narrativa y de qué podemos esperar para el futuro, creo que ese es un factor que cualquier persona aspirando a un puesto público, político en Estados Unidos va a tener que considerar. Porque además esta tendencia la puedes ver en otros estados, Arizona, Florida, entre muchos otros, y la tendencia va a seguir creciendo hacia allá. Con eso la dejo. Creo que la integración social y laboral y demográfica entre México, Estados Unidos y Canadá, pero principalmente entre Estados Unidos y México, es una realidad, punto número 1. 2, es una necesidad. Y 3, si queremos seguir siendo competitivos a futuro como región de Norteamérica, tenemos que seguirle apostando a que esto se siga moviendo hacia adelante. Gracias. Gracias, Pedro. Me parece que el espíritu que marcas detrás de esto que mencionas es los números récord que tenemos en el intercambio comercial, 1.6 billones de dólares anuales en intercambio regional entre México, Estados Unidos y Canadá, donde además la complementariedad que mencionaba Adriana es muy evidente, la complementariedad económica y comercial en las vocaciones de lo que se intercambia. Tenemos sectores con Canadá y con Estados Unidos que claramente viajan de ida y vuelta. Eso quiere decir que tenemos vehículos ligeros, accesorios de vehículos, autopartes, que no solamente se producen en un país y pasan al otro, sino que cruzan muchas veces la frontera antes de llegar al consumidora final. Y todo esto lo sé gracias a que Juan Carlos Baker lleva años siendo experto de la organización y nos lleva documentando sobre los términos del TEMEC. Pero el día de hoy, como vamos a hablar de la integración laboral, le he pedido que justamente se enfoque en entender cómo es el impacto que está teniendo todos los cambios que estamos viendo en este momento en la discusión política en México, en el ámbito laboral, en los 3 países, pero sobre todo enfocándonos en cómo la potencial reforma al Poder Judicial puede ser perjudicial para las y los trabajadores mexicanos en México, en Estados Unidos y en Canadá. Bueno, pero escuchando de todos modos, ¿no? Gracias nuevamente por la invitación, por la oportunidad de saludar amigos muy queridos. Yo creo que a mí me aventaron al final, pues porque es el tema que va como en 5 pistas diferentes y que alguien tiene que tratar de aterrizar. Entonces vamos a hacer el mejor esfuerzo. Creo que cuando estamos viendo todos estos resultados, cuando estamos viendo todas estas oportunidades, todo lo que está en el compendio,
que estará en línea y sobre el cual habrá también mucha información después. Pasamos por alto, o damos por hecho, más bien, que detrás de todo eso hay reglas, que los resultados que vemos ahí, de nuevo, las oportunidades que están reflejadas en esto, pues son el resultado de la aplicación de las reglas. El TEMEC, a final de cuentas, no es más que el compendio de reglas sobre el cual la relación económica y comercial de México, Estados Unidos y Canadá se va a desarrollar. Y así tiene desde incluso antes de que el TEMEC fuera ese, cuando era el TLC, el NAFTA viejito. Aquí veo algunas personas que seguramente lo recordarán, que en aquella época el debate o lo que se decía de razones positivas de la entrada en vigor del TLC, pues era que México iba a acordar con nuestros socios comerciales cuáles eran las reglas del juego y eso le iba a dar, por definición, un tema de certidumbre a cómo se iba a llevar adelante la integración económica. Entonces, cuando ahora, 30 años después, 35 años después, ya con el TEMEC en vigor, vemos que existe toda una discusión acerca, no solamente en México, por cierto, ciertamente aquí lo de la reforma judicial y la desaparición de autónomos y otras cosas que están en la primera línea de la discusión en México nos lo ha hecho recordar. Pero también en Estados Unidos parece cada cierto tiempo darse una discusión sobre si queremos continuar, si ellos quieren continuar con este tipo de reglas o no. Y no me crean a mí, vean simplemente lo que dice Donald Trump cada vez que toma un micrófono o las cosas que de repente también salen de las plataformas electorales de algunos candidatos. Y esto lo que me dice a mí son dos cosas. Primero, que esta narrativa económica de la que ya hablaba Sofía, Adriana, Pedro, pues no necesariamente sigue la misma lógica que la narrativa política de la cual nos hablaba hace un instante también Brenda. En donde logremos, o el éxito de nosotros como región de América del Norte, dependerá de cómo podemos balancear esa narrativa política con esa narrativa económica y en dónde se junten esos vasos comunicantes. Para que eso suceda, el mayor elemento que yo les puedo, desde mi perspectiva, que debe de existir es pues la garantía de un Estado de Derecho. La certeza de que los compromisos que se asumen se van a cumplir. Ahora, todo esto, ¿por qué entra en el TEMEC o cómo lo empezamos ahí a ligar con el TEMEC? Y es algo muy fino, porque cada vez que alguien, y lo he escuchado en muchas circunstancias, que alguien habla de que ciertas decisiones en México pueden o no ir contrario a los acuerdos comerciales y al espíritu de la integración comercial que se tiene, pues eso suele generar algunas reacciones que parece que estamos defendiendo los intereses de otros países o de empresas extranjeras y demás. Y pues francamente yo nunca he pensado que ese es el caso. A mí me parece que el TEMEC a quien más ha beneficiado es a México en toda la definición de la palabra, ¿correcto? Desde nuestros trabajadores, nuestras exportaciones, nuestra tecnología y demás. Y en la medida en la cual podamos nosotros, como México, mantener esa certidumbre y esas reglas del juego claras, pues los beneficios continuarán. Ahorita veíamos ahí también como resultado de una de las recomendaciones del compendio, pues que teníamos que reevaluar todo lo que existía de las visas, tratar de expandir la definición de qué es un técnico, un profesionista, además, para atender lo que también mencionaba Pedro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que vamos a tener que hacer unas adecuaciones al marco legal, para poder también hacer cuestiones de cambios en la producción e interpretar o incorporar temas de inteligencia artificial, etcétera. Vamos a tener que hacer cambios al TEMEC, sí, desde luego, pero son cambios positivos, son cambios que abonan a regular temas que en la realidad nos está demostrando que tienen que ser regulados. No se trata de deconstruir lo que ya existe, que parecería que en ciertas circunstancias pues es a lo que muchas de las reformas o muchas de las propuestas que existen, que actualmente está considerando el Congreso, parecen apuntar: la desaparición de los órganos autónomos, la posibilidad de que existan pues un poder judicial que tendrá características diferentes, tal vez menos robustas, menos profesionales, menos conocedoras de este tipo de temas, pues claramente va a redundar en contra, pues ¿de quién? De los trabajadores, de todos nosotros, independientemente si es una empresa que es mexicana, estadounidense o canadiense. Ahora, ya llevando o tratando de pensar dos pasos hacia adelante.
¿Cómo podríamos nosotros imaginarnos el tipo de situación que se va a dar en la revisión del 2026 del tratado con estas circunstancias o incluso, pues un poco, insisto, jugando a la futurología de cómo quedará el entramado legal mexicano después de estas discusiones, en particular con el tema de trabajadores y de protección a los derechos laborales? Pues me parecería que el tema sin duda va a estar en la revisión. O sea, por ahí he escuchado también algunos debates que sugieren que como esto es una discusión interna en México, entonces no tiene ningún contexto internacional y por lo tanto nuestros socios comerciales no tendrían por qué opinar o por qué ofrecer sus visiones. ¿Ok? Todo eso, estemos o no de acuerdo, me parece que está fuera del punto principal de la discusión, que es que en el 2026, de acuerdo a lo que prevé el mismo tratado, va a haber una plática entre México, Estados Unidos y Canadá para hacer una evaluación del TEMEC, cómo ha funcionado y qué tiene que cambiar. Entonces, pues anticipando lo que estamos viendo ahora y lo que podrá suceder una vez que el Congreso considere lo que vaya a considerar, pues vaya, no nos sorprendamos si en el 2026 Estados Unidos y Canadá vienen a plantear las preocupaciones que tengan en materia de laboral y de Estado de Derecho en ese proceso de revisión. O sea, el hecho de que pase ahora mismo la discusión, pues no quiere decir que el tema se va a olvidar o que lo vamos a poder poner abajo del tapete y no volver a regresar a comentarlo. Y también, creo que no tengo que decirles yo mucho al respecto, la postura amigable, constructiva, hostil, negativa, no lo sé, pero la postura que Estados Unidos y Canadá puedan tener hacia ese momento, pues en gran medida va a estar también determinada pues por lo que nosotros hagamos en México. Entonces, en conclusión, me parece que el TEMEC en su apartado laboral, por supuesto, en su apartado que promueve ciertos esquemas de migración que son insuficientes, ya no lo decía Adriana, pero que no obstante existen ahí, que también ha sido el ancla sobre el cual la economía de México y la integración del proyecto norteamericano se ha fundamentado, pues sí, está pasando por momentos complicados y esos tienen que ver por esta falta de conexión entre la narrativa política y la realidad económica, comercial y laboral que estamos enfrentando. Eso es, creo que incluso hasta esperable, porque el mundo está pasando por transiciones bastante interesantes, pero si ya de por sí es una situación compleja, me parece que algunos de los debates hacia el interior de México, sobre todo en función de cómo estamos reorganizando o cómo se pretende reorganizar pues el Estado mexicano, pues ciertamente no abonarán ni a la protección de los trabajadores mexicanos, ni tampoco a los proyectos de integración futuro, al menos no con la ambición que lo requerimos. Y pues bueno, eso seguramente regresará a la palestra de las discusiones regionales, México, Estados Unidos, Canadá, pues porque en el 2026, por mandato del propio tratado, se tendrá que tener esa discusión. Me voy a tener aquí, Sofía, amigos, para que tengamos una charla y encantado, como siempre, con la invitación que me hicieron. Muchas gracias. Aprovecho para despedir a Pedro Casas, que tiene que salir corriendo. Nosotros, quienes quieran quedarse, nos quedamos 15 minutos más a preguntas y respuestas. A quienes están siguiéndonos en la transmisión, los vamos a dejar después de este mensaje final, que tiene dos ideas centrales. El crecimiento de México está íntimamente ligado a la apertura comercial, pero no el crecimiento de manera abstracta, sino el empleo. Hay que recordar que una cuarta parte del empleo en México está vinculado a las manufacturas, al comercio al por mayor y al almacenamiento y al transporte de esas mercancías. Entonces, realmente no estamos hablando de las utilidades de las empresas, no estamos hablando de las relaciones diplomáticas, estamos hablando de la calidad de vida y el ingreso de una cuarta parte de las personas en el país, sin mencionar que los hogares más pobres en México, 96% de las remesas vienen de Estados Unidos y esas remesas llegan a estos hogares más pobres. Y finalmente el bolsillo de las y los mexicanos, de todos los que estamos oyendo, comprando, todos los que vivimos en este país, están dependiendo justamente de esta integración comercial porque podemos adquirir bienes y servicios a mejores precios gracias a esta compenetración al tratado. Entonces, pues muchas gracias a quienes nos siguieron en el streaming. Si alguien tiene preguntas y respuestas en la sala, nos despedimos y nos seguimos en redes sociales a los que están en la transmisión. Muchas gracias. ¿Alguien una pregunta por allá? Aquí hay uno.
Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Araón Díaz Mendiburo, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, de la UNAM. Y pues aquí hemos hablado quizás solamente de una mirada del hecho social o del caleidoscopio, como yo lo digo. Han mencionado palabras como vacantes, competitividad, integración laboral, talento humano, remesas. Han hablado de un PETAD que yo puedo hablar de esto. He estado en la investigación por más de 20 años en las comunidades rurales de Canadá y de México. Y mi planteamiento, y que lo voy a dejar aquí en la mesa, solo como para una reflexión, es buscamos una integración ¿a costa de qué? De una desintegración familiar, de una desintegración del tejido social en las comunidades. Queremos ser competitivos, ¿para qué? Queremos mecanizar el campo, ¿para qué? Se habla también de que el TEMEC ha traído beneficios a México. Habría que pensar sobre la presencia a partir del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, de las mineras en México y de otras corporaciones vinculadas con el turismo. Hablando en particular del PETAD, se habla desde las narrativas hegemónicas, desde los gobiernos, de una mirada económica. Y se ha dejado de observar desde el gobierno las miradas humanas, las miradas sociales, las miradas de impacto a las familias. ¿Qué implica enviar a personas y convertirnos en exportadores de hombres y mujeres desde mi lectura, pero desde trabajadores y trabajadoras, desde la representación de los canadienses y mexicanos? ¿Qué implica estar 8 meses fuera de sus casas? ¿Qué implica la maternidad? ¿Qué implica cómo crecen los hijos y las hijas en estos contextos donde los padres y las madres se van en aras de una cuestión económica? Existe una gran literatura que les invito a revisar a partir de más de 15, 20 académicos y académicas, no solo de la UNAM, de Wilfrid Laurier University, de la Universidad de Guelph, de la Universidad de Montreal, de la Universidad de Windsor, de la Universidad Simon Fraser, a todo largo y ancho de Canadá, e investigadores de México, donde hemos observado y analizado el PETAD, y en mi conclusión es un programa perverso. No basta que se vayan y traigan o envíen remesas. ¿Qué implica el que los y las campesinas vayan de sus comunidades y de las familias? Entonces, solo invitar a no tener solo una visión económica de este hecho social, sino una visión global. Para eso hay un discurso de las distintas disciplinas. Podemos venir de demografía, de estudios económicos, pero falta la parte del trabajo social, la parte de la antropología, la parte de la sociología. Entonces, pues lo pongo en la mesa solamente como invitarles a ver esta cuestión y esta problemática no solo de números, porque si solo vemos los números nos olvidamos de las historias de vida de las personas. Entonces, solamente eso. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo la intervención. Me parece que nada más apropiado. Sabemos toda la historia que puede haber detrás de cada decisión, muchas veces económica, basada en la necesidad. Y no se trata de exportar y romper el tejido social. Esa discusión no la pudimos abordar en esta ocasión, digamos, porque había que contener y mantener el tiempo en respeto a todo el mundo. Pero celebro que haya esta diversidad de voces. Nos encantará además invitarte a escribir en el blog de México cómo vamos respecto a ese ángulo. Sin duda, cuando mencionaba yo brevemente que hay que tener cuidado de no repetir los errores del Telecán en términos de calidad de vida de las personas que trabajan en estas industrias de integración, entre otras cosas, tenía yo en mente, por ejemplo, los salarios de miseria en algunas armadoras, porque sabemos que si bien hay manufacturas de gran calidad que cumplen con los estándares internacionales y por lo tanto se les paga mejor a las y los empleados, el grueso de las maquiladoras siguen siendo chiquitas, informales, con muchísimo trabajo feminizado y además muy mal pagado. Entonces, tenemos clara el problema de la informalidad asociado a ello. Tenemos también claro que no se trata de romper comunidades, al contrario, me parece que una inversión
de esta administración en el sur-sureste, en infraestructura, justamente va a permitir pues que tal vez no en lo inmediato, pero en generaciones venideras no sean estos grandes expulsores de sus poblaciones para que el bienestar realmente llegue y permee y sea una política pública de largo plazo, no solamente de transferencias para la inmediatez. Creo que tu aportación sumamente adecuada y además oportuna al momento y la discusión. Brenda y Juan Carlos, me encantará escuchar su opinión. Yo muy brevemente, Aaron, agradezco tu comentario, me parece muy apropiado. Yo creo que el tema de la migración, como lo dije al final de mi intervención, es un fenómeno, una realidad que se tiene que gestionar. Es decir, sería ideal que nadie se tenga que ir por necesidad. A eso tendremos que tirar. Se tiene que trabajar en esa tarea, pero de manera realista tenemos que ver que los flujos continúan y que abrir vías legales, seguras, cuidadas, es mejor para esos migrantes que pues, los casos que vemos todos los días de los cruces en el Darién, de los mexicanos o los latinos en este camión en Estados Unidos asfixiados, ¿no? Entonces, el problema es que la gente se va por las buenas o por las malas, con costos bajos o con costos altos. Entonces, hay que trabajar quizás como tarea principal en las causas de raíz, en atender las necesidades locales, en buscar la integración familiar, pero no hay que dejar de atender a esta población que de todas maneras se va. He ido a centros de detención migratoria en México, particularmente a uno en Ecatepec, en donde he platicado con los migrantes que están cruzando por nuestro país y trato de convencerlos de que no es una buena idea. Y cuando hablo con ellos, muchos, no hay manera de convencerlos de que no sigan en su tarea. Entonces, ¿qué hago? Pues les digo, bueno, pues si te vas a ir, no te vayas por este estado, vete por este otro. O sea, si de todas maneras te vas a ir, vete en condiciones más seguras, ¿no? Vete en condiciones en donde te vayan a pegar mejor, vete en condiciones donde minimices los riesgos. Entonces, todos ustedes lo saben, las historias abundan en todos lados. Yo platicaba el otro día con una persona que me decía que su hijo se había ido, había pagado 300,000 pesos por cruzar y no logró cruzar porque tenía que caminar varios días y el muchacho no pudo cruzar tantos días y se regresó. Entonces, hay que atender también esa realidad actual, ¿no? Entonces, yo creo que se complementa bien lo que tú nos señalas adecuadamente y que hay que incorporar al análisis con los elementos que pues se han brindado en esta mesa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo soy Alexa de México, ¿cómo vamos? Y también un poco a partir de la intervención de Tony Wayne, que menciona que para la integración laboral y la movilidad también se necesita como esta colaboración entre gobiernos, universidades, académicos y así. Quería saber un poco como su perspectiva a partir de pues, este cambio de administración que trae como una página nueva, bueno, esperemos que traiga una página nueva, en donde se han insertado pues, perfiles nuevos en las secretarías de Estado. ¿Ustedes cuáles dirían que serían como un poco los pendientes o los llamados de acción que deberían tomar en cuenta estas secretarías para un poco implementar la integración laboral? Y también, por ejemplo, hablamos mucho de la visa TN, entonces me gustaría saber si hay alguna secretaría o algún órgano en específico que podría pues, promocionar el mayor uso de la visa TN o esto tendrá que recaer mucho más en universidades. Gracias. Si quieres, gracias por la pregunta. Si quieres, empiezo por la última parte. Las visas TN efectivamente son un mecanismo que está subutilizado y viene desde el TLC viejito. Ahí hay dos cosas que se tienen que hacer. La primera es efectivamente darlas a conocer, pero ahí fíjate que más que las universidades o que un trabajo de gobierno, yo siempre he pensado que ahí la clave son las asociaciones de profesionistas. A lo mejor existe un contexto, no lo voy a negar o incluso a poner en duda, pero vaya, o sea, los que saben mejor cuál es la práctica de la contaduría en América del Norte y qué se necesita, pues no es el jefe de departamento en alguna dependencia. Yo creo que es el contador, la contraparte que está, por decir cualquier profesión, o sea, simplemente fue la primera que pensé. Entonces yo creo que una buena parte de eso radica en la propia promoción que hacen las profesiones, ¿ok? Y de hecho hay un rol que ese tipo de colegios, asociaciones tienen que hacer para lo mismo dentro del propio procedimiento de las visas TN, ¿no? Eso es lo primero.
Lo segundo, lo comentaba Adriana cuando estaba presentando esto, no es que nunca se nos hubiera ocurrido que teníamos que ampliar la lista de profesionistas que había en ese tipo de esquemas o incorporar a técnicos especializados o a otras personas que podrían ser valiosos, sus conocimientos, pero que a lo mejor no tienen un papel que lo respalda, ¿correcto? Esa idea tiene muchos años. Lo que sucede es que, como todo, pues el tema migratorio acaba siendo parte de estas narrativas políticas de las que yo les he hablado. Y yo recuerdo en una vida pasada, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Economía, que en ese momento, cuando llevábamos el tema a discutir con los socios en Estados Unidos y Canadá, nos decían abiertamente, y esto fue hace varios años, no voy a decir cuántos porque les revelo mi edad, ¿no? Pero hace muchos años. Perdón. Y recuerdo que en esas ocasiones abiertamente la gente te decía, no podemos nosotros promover ningún mecanismo que parezca que es un backdoor para la migración legal o ilegal. Y eso te digo, fue hace ya muchos años. Entonces, la discusión de ampliar la lista, si bien es muy válida en México, creo que tendría un interés en que esa discusión suceda, pues también hay que ser conscientes de que se da en un contexto en donde parece que, insisto otra vez con mi comentario, la narrativa política va para otro lado. En México tendría que hacerse un trabajo profesionistas, ciertamente la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues me imagino que el INAMI, Gobernación de alguna manera, y la Secretaría de Economía por lo que le toca del TEMEC, ¿no? ¿Quieres tú abordar de la otra parte? Bueno, en realidad me gustaría agregar un dato duro respecto a estas narrativas políticas y por qué están creciendo también en Estados Unidos. De acuerdo al Pew Hispanic Center, 8 de cada 10 estadounidenses consideran que la gestión migratoria del actual gobierno en Estados Unidos es mala o muy mala. Y una proporción similar, cerca de 80%, considera que el tema migratorio es un problema grave o una crisis. Esto lo ha llevado pues, a ser un elemento central del actual proceso electoral y hemos visto cómo las posiciones de ambos partidos se han, digamos, radicalizado hasta cierto punto. Una Kamala Harris que en 2020 hablaba de cerrar todo centro de detención migratoria, pues hoy, a principios de año, o el año pasado, impulsaba pues este acuerdo de línea dura de seguridad fronteriza que dedica millones de dólares a la frontera. Y ella es, digamos, la moderada, porque si nos vamos al lado de Trump, pues la amenaza es una deportación masiva de 11 millones de personas, la más grande que haya visto la historia de Estados Unidos, con la amenaza también de que regresen programas como los que ya hablaba yo en mi intervención, el título 42, ahora no con el pretexto de la salud pública, sino con el pretexto de la crisis por fentanilo y la posibilidad de que regrese el Quédate en México. Entonces, en ese contexto es difícil operar, avanzar estas negociaciones, como bien señala Juan Carlos. Bueno, pues creo que si en respeto al tiempo de todos podemos ir terminando. Yo los y las invito a que pensemos que México tiene que mantener una estrategia que sea beneficiosa para México, para las y los mexicanos, como bien mencionaba Aarón, y creo que en el fondo lo que tenemos es la necesidad de un diálogo profundo entre grupos de personas que tal vez no estamos conscientes de la visión del de junto o tal vez no estamos de acuerdo en puntos fundamentales, pero sin ese diálogo no vamos a construir el país que necesitamos. Les agradezco mucho por haber venido.